Si bien la mitología nórdica tiene mucha influencia en la historia, no es lo único que usó el autor para inspirarse. En la historia, principalmente en los villanos, vemos la influencia de la leyenda del rey Arturo, pues son 12 los caballeros de las rondas, además de que el villano principal de la leyenda Mordred, está entre los villanos del anime. Pero, entonces, ¿quién sería el rey Arturo? Pues si bien más adelante pudiera haber algún candidato más claro para el título, con lo que hasta ahora se ha mostrado tanto en el anime como en las novelas, el candidato para ser Arturo sería Rolf Soriana. Si bien, su historia tiene mucho que ver con Nerón, hechos que ya expliqué en otro video, link en la descripción, también se puede ver que el autor se inspiró en Arturo para crearla. Si bien hoy en día se piensa que Arturo sacó a Excalibur de la piedra, hay versiones de que la espada que estaba en la piedra era la de Gran Bretaña, que si bien le daba el título de rey, no era la legendaria Excalibur. Esa espada la obtiene de la Dama del Lago, una vez la de Gran Bretaña es rota en el enfrentamiento de Arturo con el Caballero Negro. Luego se casa con una hermosa mujer, que años más tarde le será infiel, con uno de sus caballeros, Sir Lancelot. Mordred aprovecha la infidelidad de la reina, y busca quedarse con el trono de Arturo mientras éste persigue a Lancelot. Arturo deja la persecución para retomar su trono, y finalmente ambos se matan. Mordred mata con su último aliento a Arturo, después de que Arturo le atraviese con una lanza. Si bien no es así en todas las versiones, la mayoría declara que Mordred es el hijo bastardo de Arturo, haciendo así que el final de la historia del rey Arturo sea él matando a su hijo, y su hijo matando a su padre. Lo que para mí fue lo que inspiró que Rose matara a su padre en la historia. Claro que los que hablan leído la novela podrán decir que ahí se da a entender que mató al rey porque Per Godoem, sea como sea que lo conozcan, lo usó de escudo, tomando en cuenta que Per es una especie de representación de Sir Lancelot, por lo menos de su pecado de enamorar a la esposa de Arturo. Podríamos verlo como una representación de cómo Lancelot se salvó de la ira de Arturo, gracias a la batalla de Mordred y Arturo. Sé que pudiera parecer que es pensar demasiado, pero no creo que sea del todo descabellado. El cómo el rey es atravesado, si bien en la leyenda es por una lanza, a mí me recuerda a cuando Arturo acaba con Mordred. Otro aspecto que siento que el autor se inspiró en el rey Arturo con relación a Rose. Está con el anillo o llave para convocar la Rosa Negra. Este anillo se lo legó su padre a Rose, como el padre del rey Arturo le dejó la espada en la piedra, e hizo que solo su hijo o en este caso hija pudiera usarla. Y al igual que la espada que estaba en la piedra se rompe en el duelo con el Caballero Negro, que más tarde sería un fiel seguidor del rey Arturo. El anillo de Rose se desintegró cuando la Rosa Negra fue destruida por Sido, en este caso Shadow, y bueno, Shadow Garden está con Rose, por lo que en cierta manera serían ellos el Caballero Negro. El por qué es un anillo y no una espada, también tengo una explicación, pero esa tiene más relación con el padre de Rose, o mejor dicho con Rafael, y prefiero decirlo en un video donde hable de él. También se podría ver el que Rose sea una hábil espadachina, así como el que sea rubia, una inspiración del rey Arturo. Ahora, si bien los datos de Arturo en Rose son pocos, aunque esos sí importantes, pudiera ser que el autor tuviera planes de expandirlos, y es que la historia de las novelas difiere totalmente de la web novel después de la novela 3, donde en la web novel Rose tiene una hermana menor, cosa que Arturo también, y que suele representarse como una enemiga de Arturo. Si bien en la novela web la hermana de Rose parecía quererla, pudiera ser que el autor planeaba enfrentarlas, arrepintiéndose y escribiendo lo que ahora conocemos como la novela 4, donde creo sobresale la parte de Nerón de Rose. Ahora con respecto al futuro de Rose Soriana, es poco lo que se tiene en la novela 5,
pero se puede deducir que tendrá que enfrentar varias conspiraciones, y crear su propia iglesia junto a Alba, soportando y librando guerras con otros reinos. Después de todo, el culto de Diabolos que dirige la iglesia de la serie, la declaró hereje, y seguro las potencias extranjeras atacarán a Rose, pero seguro tendrá un periodo largo como reina. Así como lo tuvo la reina Isabel I, la siguiente inspiración del autor para Rose Oriana. La reina Isabel I fue hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Tal vez de ahí se le ocurrió al autor que le cortaran la cabeza a la madre de Rose. También la manipulación del rey me recuerda a Ana, pues Enrique VIII decía que Ana lo hechizó. No obstante, pudiera ser más referencia de Mordred manipulando las emociones del rey Arturo, pero bueno. Isabel I fue declarada ilegítima por el Papa Pío V, quien además liberó a sus súbditos de la obediencia a Isabel, donde Isabel lidió con disminuir la influencia católica, para pasar al protestantismo. Fue víctima de múltiples conspiraciones, todas descubiertas por el servicio secreto de sus ministros, teniendo uno de los reinados más largos de Inglaterra. Pero el dato que deja ver que Isabel I es Rose, es que a Isabel I, en privado se le llamaba Oriana. Lo que se ve en los madrigales que le dedicaron, algo así como canciones y composiciones poéticas que fueron recopiladas y llamadas Los Triunfos de Oriana, donde todas las canciones terminan con el verso, To sang the shepherds and nymphs of Diana, lo life for Oriana, o en español, así cantaban los pastores y las ninfas de Diana, larga vida a la bella Oriana. Aunque tal vez ustedes conozcan más a la reina Isabel I por su otro sobrenombre, que no es otro más que, la Reina Virgen. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. No. Minna, ありがとう。気に入ったら応援拡散よろしく。私をシェアしてね。